que nos visitan. Estamos listos en esta noche para empezar una jornada sensacional, hermosa. Vamos a estar hablando de la palabra de Dios y sobre todo de esos acontecimientos, de esas historias verdaderas donde Jesús transformó a personas como usted y yo. En esta noche yo les invito para que inclinemos nuestro rostro y vamos a tener una palabra de oración al inicio de este primer tema de esta semana, ¿verdad? Este fin de semana vamos a estar hoy, mañana en la mañana, en la tarde y el domingo con 4 temas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Les invitamos para que también usted lleve esta exhortación y esta invitación a otros amigos, ¿verdad? Oremos, hermanos. Querido Dios y Padre, gracias le damos por la linda oportunidad que nos da en este sábado de presentarnos aquí en su casa de oración para presentar su palabra. Señor, estamos ansiosos de escuchar, de sentir la presencia de su Espíritu en nuestras vidas, hablándonos a través de su maravillosa palabra y de tantas historias donde vemos que su Espíritu Santo transformó el corazón, sanó, curó, levantó a personas que de repente no habían escuchado, o sí habían escuchado muy poco, pero no habían tenido la experiencia de ser transformados por el Señor Jesús. Le pedimos, Señor, que nos acompañe en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, toda la noche vamos a ver una historia. Les voy a contar una historia real. Todo lo que vamos a ver aquí es real, hermanos. Así es que yo sé que usted se va a gozar al igual que yo cuando prepare estos temas, ¿verdad? El tema de hoy lo he titulado Cuando Jesús llega a tu Betesda. ¿De qué se trata? Bueno, no se me duerma, que el sábado apenas empieza. El texto de hoy está allí en Juan, en el capítulo 5, versículo 1 al 9. Téngalo ahí porque lo vamos a leer, ¿verdad? Mientras tanto, yo sé que a usted le gustan las historias, ¿verdad? Tal y como también me gusta a mí. En una ocasión se conoció la historia de un hombre llamado Art Sanborn. ¿Cómo se llamaba? Art Sanborn, un misionero que sufrió un accidente muy grave que quedó paralizado. Después del golpe, los médicos prácticamente le hicieron entender que debía de prepararse para una vida llena de dificultades, limitada, dependiendo de otras personas, ¿verdad? Y marcada por las imposibilidades. Ya usted se puede imaginar, ¿verdad? Humanamente parecía que su historia había llegado a un punto sin retorno, sin regreso. Pero su esposa no se rindió. Su familia no se rindió. Comenzaron a orar y a orar, a luchar, a acompañarlo en sus terapias, ¿verdad? Porque las personas que pasan ese tipo de accidentes les recomiendan terapias. Pero como yo les digo, su médico le dijo, mira, no hay esperanza. Por mucho que se haga, difícilmente va a volver a ser una persona normal. Pero poco a poco aquel hombre empezó a recuperarse, empezó a recuperar su movilidad hasta volver a caminar. ¿No dicen amén? Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Después de encontrarse paralítico, luego volver a caminar. ¿Usted sabe la sensación que se siente? Y cuando uno escucha una historia así, piensa inmediatamente en una verdad, ¿verdad? Hay momentos en la vida cuando el hombre ya no puede hacer nada. Pero Dios todavía no ha terminado. Yo sé que a usted en alguna ocasión le ha pasado alguna situación donde ha dicho, de esta está difícil salir. O es tan difícil la situación que no sé si la voy a hacer, como dicen los mexicanos, ¿verdad? Porque hay personas aquí que tal vez no estamos paralizadas físicamente, pero estamos paralizados por dentro.
Y esta semana, mis queridos hermanos, yo les invito para que ustedes se dejen escudriñar por la palabra de Dios. Hay personas que a veces están paralizadas por una decepción. A ver si me consigue, yo traigo un agua por ahí, siento que ya necesito. Paralizadas por una caída espiritual. Yo les aseguro que muchos de los que estamos aquí, incluyéndome a mí, me he quedado o nos hemos quedado paralizados. Paralizados de repente por un pecado oculto. O quizás por años de orar y no ver respuestas. O quizás por alguna herida que nadie conoce, solamente Dios conoce. ¿Verdad? Y eso era Betesda. Heridas. Eran caídas espirituales de repente. Algún dolor que traía en las entrañas de su corazón que no lo dejaba vivir en paz. Betesda no era un lugar de alegría. Betesda era un lugar lleno de dolor. ¿Sabían ustedes? Lleno de espera, de frustración. ¿Cuánta gente se devolvía a su casa frustrada porque de repente no alcanzó a llegar en el momento donde dice que ocurrían milagros? Lleno de gente mirando una esperanza que parecía escapárseles de las manos. Pero a ese lugar llegó Jesús. ¿No dicen amén? Y ese era el mensaje, ese es el mensaje de esta hora, mis queridos hermanos. Cuando Jesús llega a tu Betesda, a tu lugar, a tu lago, tu historia no tiene que terminar donde parecía que todo se acabó. Absolutamente no. No tiene que terminar allí. Les digo porque esto es lo normal que pasa en la vida de los seres humanos. Las decepciones, las tristezas, los momentos que no hayamos qué hacer. Hay infinidades de situaciones en la vida que nos llevan a ese rincón. Pero yo quiero decirle, mis queridos hermanos, que es justamente ahí cuando Jesús está esperando que tú le llames para llegar a resolver tu problema. Ahora sí vamos a leer la palabra de Dios. Vámonos a Juan. Juan en el capítulo 5 y los versos del 1 al 9 vamos a leer la historia completa para que nadie diga que nada más tocamos así por encimita. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Y subí a Jerusalén, dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas. Yo no sé, esta versión está un poquito rara. Déjeme buscarla acá en Juan 5, ¿verdad? Juan capítulo 5. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, dice, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado, en hebreo, ¿cómo se llamaba? Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel, dice la historia, descendía de tiempo en tiempo al estanque, o sea, allá de vez en cuando, y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano. ¿Usted se imagina el montón de gente que iba a ese lugar solo por ese único boleto? Ha de haber sido mucha gente. Entonces usted como paralítico, ¿qué posibilidades tenía de llegar ahí? Casi nada, nula. Si no le ayudaba a otra persona, ¿verdad? Dice que quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que ya hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Oiga, ¿no le parece un poco raro esta pregunta de Jesús a una persona que está enferma? Pero saben, las preguntas que Jesús hace no son preguntas cualquiera o simplemente así por decirlas.
tiene su objetivo y lo vamos a ver más adelante. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy. Dice, otro desciende antes que yo y se va. Me gana el primer lugar. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Usted se imagina qué es lo que sintió? ¿Cómo se sintió esa persona después de 38 años en un segundo de salir corriendo con su camilla ahí en la mano? Hermano, el gozo que sintió esta persona es el mismo que hoy en día tú y yo podemos sentir cuando Jesús verdaderamente nos transforma o nos transforme. Y en esta semana vamos a experimentar eso maravilloso en nuestros corazones, ¿verdad? Así es que yo les invito para que preparen su corazón y disfrutemos de la palabra de Dios. ¿Sabe, mi querido hermano? Jesús sabe dónde está aquel que sufre. Jesús sabe dónde están los sufrientes. Y tú me preguntas, ¿será que sabe dónde estoy yo? Porque como decía mi mamá siempre, caras vemos, corazones no sabemos. A veces estamos alegres por fuera, pero estamos sufriendo por dentro. La palabra de Dios, el verso número 5 del capítulo 5 de Juan dice, y había allí un hombre. Lo primero que llama la atención en este pasaje es que en Betesda había una multitud, ¿verdad? Muchos enfermos, necesitados, muchos quebrantados. Muchos estaban esperando, como les habíamos dicho, pero dentro de esa multitud, Jesús fija los ojos en una persona. ¿Qué le parece? Un montononón de gente y Jesús se fijó en un individuo que estaba ahí. Es más, esa persona me imagino que no se le miraba pero ni un pelo. Porque estaba, ¿cómo estaba esa persona? ¿Cómo estaba? Inválido, decimos hoy en día. Hermano, quizás hoy en día tú y yo no estamos inválidos, estamos caminando bien, podemos trabajar, podemos ir a dejar a nuestros hijos a la escuela, venir. Pero hay un problema quizás en nuestro corazón, en nuestra mente, que no nos deja caminar. Toda la multitud fija sus ojos en uno. O Jesús fija entre todos los que estaban allí, fija su mirada en esa persona. Eso impacta mucho, queridos. Porque cuando el texto dice, y había allí un hombre, nos está enseñando que en medio de la muchedumbre, de la masa de gente, Jesús sigue viendo a individuos. Eso es interesante, hermanos. Ese es el evangelio. Yo desde que empecé a ponerle atención a cada una de las palabras, de las parábolas, de los evangelios, es maravilloso, hermanos. Porque justamente Dios nos quiere dar lecciones para que nosotros las aprendamos. Y cuando pasemos por esas circunstancias que pasaron estos personajes, también nosotros hagamos exactamente lo que ellos hicieron. Alzaron su vista a Jesús, le dijeron, Jesús, sálvame. Yo le puedo contar una historia difícil, yo sé que usted no la va a creer. Mire, cuando yo vivía en unas trailitas, allá, yo creo que muchos hemos pasado por trailitas, ¿verdad? Allí pasé una experiencia muy difícil. A mí me gusta estudiar siempre, a veces cosas un poquito que de repente hay que estar mejor preparado. Yo empecé a estudiar el tema de los extraterrestres, porque escuché una historia de un señor y él decía que eran ángeles que lo visitaban. Pero yo justamente he estudiado muchísimo sobre ese asunto, ¿no? Basado también en algunas historias que escuché allá en mi país. Pero saben, me puse a investigar, créalo, me puse a investigar y escuché
me encontré con una historia de una señora peruana, un matrimonio peruano, donde literalmente decían ellos que eran amigos de unos señores que venían en su terreno, se aparcaban y en un momento vino uno de esos seres y le dijo a la señora que si le permitía tener un bebé, que si le podía prestar su vientre. Una historia en Perú que sonó, la gente no lo creía. Y ella contaba su historia de que le dijo que le iba a preguntar a su esposo, pero parece que su esposo también era un poco fascinado por esas historias, ¿no? Y bueno, para hacerle corta, la historia es larga, si usted quiere se la puedo contar. Convinieron, ¿verdad? Dice que en un momento la abducieron, se la llevaron y bueno, ella apareció embarazada. Y le dijeron ellos que a los 6 meses iban a venir. Y así fue, vinieron. A los 6 meses. Le dijeron que el muchacho ya iba a nacer y que ellos le pidieron que cuando naciera que se lo trajeran, que lo querían conocer. Y bueno, estoy acortando todo lo posible. Cuando ya nació, se les aparecieron de nuevo. Y sí, miraron un muchacho joven, cabezoncito y todo eso, como nos han contado. Entonces a mí se me encendió más la chispita y dije investigar más, ¿no? Después me encontré que en Estados Unidos había un caso de Roswell, no sé si ustedes lo escucharon, donde Estados Unidos literalmente ha derribado algunas naves y las tienen, es un secreto que nadie sabe, ¿no? Pero también se cuenta la historia, había un señor que era un ingeniero químico que trabajó en una de las áreas de seguridad secreta de Estados Unidos y él misteriosamente murió, era de apellido Schneider, me acuerdo, yo tengo el video de él y él decía de que estaban haciendo unos trabajos profundos en la tierra para hacer una base de las bases que hace Estados Unidos bajo tierra y que justamente se había encontrado con estos seres. Y él, pues, él era militar también, dice que hubieron muchos muertos, ellos usaban unas armas extraordinarias y ellos dicen que mataron a unos seres. Y ya esto y lo otro, dije yo, wow, entonces, ¿cómo es que si son demonios mueren? Y mire lo extraordinario, yo llegué a la conclusión, y yo se los puedo probar porque actualmente, como ya esto se ha abierto más a la plática, ya los científicos y los estudiosos han determinado un punto importante, que estos seres son carne, dice, como de animal, pero son de humanos también, pero al mismo tiempo son como una clonación que hacen estos seres y por eso mueren. Yo les puedo contar un poquito de esto. Bueno, me metí a eso, pero ¿sabe lo que pasó? ¡Wow! Yo estábamos durmiendo, me acuerdo, y nos acostamos y como a la medianoche me estaban llevando. Literalmente, hermano, yo miraba todo, yo no me podía mover, pero me estaban llevando, esta fue la primera vez. Y yo de la angustia pude despertarme. Otro día fui a investigar qué pasaba esto, porque lo asocié con las historias que a veces cuentan los hermanos pentecostales, que dicen que lo llevan, que se salen en el cuerpo, pero yo no miré nada, ni el vacío por allá, ni la luz al fondo, como se dice, sino que simplemente, literalmente, yo escuchaba el ruido afuera, los carros y todo, mi mente estaba funcionando, mi cuerpo no funcionaba. Pero yo sentí que alguien me quería sacar de la casa. Entonces otro día yo investigué qué pasaba eso. Y me encontré con un blog de personas justamente hablando de ese tema. Y exactamente lo que le había pasado, eso. Y eran unos cristianos. Y dice el cristiano, él aconsejaba que cuando pasara una situación como esta, que usted dijera, porque es fascinante, hermanos, esta situación. Su mente, su cerebro funciona correctamente y después me di cuenta que hay una parte de nuestra mente, de nuestro cerebro que el diablo no tiene acceso. Y usted puede decidir,
Usted puede hacer, cuando usted se siente tentado, usted puede decir no, no lo voy a hacer, porque es su voluntad que prevalece ahí. ¿Sabe qué pasó? Esas personas literalmente dijeron, cuando a usted le pase eso, usted puede pensar, en su mente puede decir, puede pedir ayuda, y usted tiene que decir, Jesús, sálvame. Óigame, pasaron 2 veces más, ahí está ella. Y yo dije esa palabra en mi corazón, en mi mente. Inmediatamente me soltó aquella influencia. Totalmente. Estamos hablando de Jesús. Yo esta historia de repente es la primera vez que la cuento acá, ¿verdad? Pero saben, fue real. Dios está de testigo que fue real. Hay cosas que están pasando en el mundo espiritual, hermanos, que nosotros no las vemos. Por eso esa palabra, Jesús vino a salvar, vino a transformar. Y cuando yo leo estas historias en los evangelios, hermanos, a mí se me ponen los pelos de punta. Y yo quisiera platicarlas, decirlas, hablarlas. Porque es verdad, Jesús es real, hermanos. Su poder es real. Pero el diablo también es real y está trabajando, ¿verdad? El texto dice, había allí un hombre. Nos está enseñando que en medio de la masa Jesús sigue viendo individuos. La multitud ve una escena, pero Jesús ve la historia de esa persona. La multitud de repente ve enfermos, muchos enfermos, pero Jesús ve el alma de la persona, la necesidad que tiene en su corazón. La multitud de repente ve un caso más, ¿verdad? Un caso más, alguien que anda ahí y no puede su vida. Y dice, es como uno de tantos, ¿verdad? Pero Jesús ve la necesidad en su corazón y restaura. Mis queridos hermanos, yo vine aquí a decirles en esta hora que tal vez otros no entiendan tu lucha, tus dificultades. Esta semana para mí ha sido difícil, hermano. Yo les podía contar, pero son cosas de la vida que no las voy a compartir. Pero he tenido una lucha tremenda. Y yo soy de aquellas personas que me preocupa cualquier cosita. Y si de repente toca mis intereses mucho más, me preocupo. Ella a veces me dice, pero tú, ¿para qué te preocupas tanto? Y deja las cosas allí. Es un poco difícil, pero esta semana he aprendido a confiar en Dios. La dejé en sus manos. Le digo, Señor, el viernes yo voy a estar predicando, por favor, que todas las cosas pasen allá, lo que estamos haciendo, mis proyectos. Porque, ¿sabes? Los que somos así muy perfeccionistas queremos que todo nos salga bien. Y si no nos sale bien, hay problema, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes son así como yo? Tal vez la gente te ve sonriendo y crees que estás bien, ¿verdad? Tal vez la gente te ve sentado aquí en la iglesia como estamos ahorita, pero no sabemos las batallas que estamos librando por dentro, ¿verdad? Tal vez tu familia te ignora lo que estás pasando, lo que cargas en tu corazón, ¿verdad? Pero Cristo sí lo sabe, hermanos. Cristo sí lo sabe. La Biblia dice en Salmo 34, 18, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿No dice amén? Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Qué maravilloso, ¿verdad? No estás escondido para Dios. No estás perdido en la multitud. No estás olvidado en medio de tanta gente. Jesús sabe exactamente dónde está tu Betesda. Sabe exactamente dónde está tu problema. Saben, en Hechos 17, 26, este versículo cuando estaba haciendo el tema se me vino a la cabeza porque tenía que mencionarlo, hermanos. Jesús sabe todo. Él sabe todo. Él sabe dónde naciste, dónde te vas a criar, para dónde vas a ir. Mire lo que dice Hechos 17, 26. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y escuche esto, este es profundo y extraordinario. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Escuchó? Él sabe que tú naciste en Honduras, en México, en cualquier lugar. Él sabe y te puso ahí con un propósito. Él sabe que tú ibas a venir a este país.
Él sabe que tiene un propósito para ti. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Preguntarle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es una pregunta que se repite mucho en la Biblia. ¿Saben? Pero no solo sabía dónde estaba este personaje, también sabía cuánto tiempo llevaba así. Jesús conoce no solo el dolor, sino también la larga espera que nosotros de repente nos hemos gastado para ver los resultados. 38 años, hermanos. Justamente en el año 38, ¿por qué Jesús no vino en el año 10? ¿Por qué Jesús no me resolvió el problema al siguiente día? Dice uno, ¿no? Jesús sabe el tiempo y Él sabe por qué. Nosotros no podemos preguntarle, ¿por qué, Señor? Yo aprendí esa lección también. Usted tiene que preguntarle, ¿para qué? ¿Y para qué este personaje de Betesda esperó 38 años? Mis queridos hermanos, eso no era un problema reciente, era una prueba de una semana. O no era una prueba de una semana. No era una lucha pasajera. 38 años, hermanos, es casi toda una vida. 38 años acostado, ¿verdad? 38 años dependiendo de los otros, viendo cómo otros avanzaban mientras él seguía en el mismo sitio. 38 años conviviendo con la frustración. 38 años durmiendo con el dolor y despertando con la misma realidad. Qué triste, ¿verdad? Pero aún hay algo mucho más duro en la vida, mis queridos hermanos, y es cuando el sufrimiento se prolonga, el alma se cansa. Al principio uno lucha, después uno insiste, después uno llora, después uno clama. Pero cuando pasa mucho tiempo, uno corre el peligro de acostumbrarse a vivir derrotado. Y lastimosamente muchas personas pasan por esta experiencia. Tal vez aquí hay personas que llevan mucho tiempo así, ¿verdad? Luchando. Mucho tiempo de repente en un matrimonio que está herido. Mucho tiempo con una oración que no hay respuesta. O quizás luchando contra el mismo pecado de siempre, decimos, otra vez caí en la misma y otra vez. O tal vez cargando alguna culpa sin necesidad, cuando Jesús dice, déjame llevar tu carga. Y no hemos aprendido a confiar en Jesús. Mucho tiempo en frialdad espiritual podría ser. O sintiéndonos solos, o esperando un cambio que nunca ha llegado. Pero en esta hora, mis queridos hermanos, escuchen bien. El hecho de que lleves mucho tiempo así no significa que Dios está renunciando a ti o que te ha olvidado. 38 años pasó este joven de Betesda. Wow, 38 largos años. Pero saben, el tiempo puede desgastarnos, pero no desgasta el poder que Cristo tiene, que quiere emplear en ti. El tiempo puede hacerte pensar que ya no hay salida, pero Jesús sigue teniendo poder para levantarte y sanar tu corazón, tus heridas. Mira lo que dice el Salmo 59. Maravilloso, este salmo es precioso, hermano. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Y claro que no. ¿Usted cree que Jesús solamente que Dios salvaba en el Viejo Testamento o en el principio del Nuevo Testamento? No. Jesús aún sigue salvando millones y millones de personas. Y hoy en día, con mucho más razón, porque Cristo se aproxima a esta tierra, queridos hermanos. Lo que estamos viendo es como para prepararnos ya inmediatamente y dejar esa vida a veces poco liviana y que no le encontramos interés. Hermanos, Cristo está por venir. Yo les aseguro que las profecías se están cumpliendo. Mira cómo está el mundo. Dice, tú te puedes preguntar, bueno, pues si esto pasa todos los días y eso va a seguir pasando, ¿sabe? Sí, va a seguir pasando, quizás estas no sean las últimas guerras. Pero el hecho de que se repitan con constancia
y ahora de forma desproporcionada nos indica que eso va a ir aumentando el tiempo de angustia. Y esa es una de las señales que Jesús nos dejó como advertencia antes de su venida. 38 años habían pasado, pero bastó un momento con Jesús para cambiarlo todo. Y yo te digo una cosa, hermano. Este puede ser un momento, y de hecho la palabra de Dios dice, hoy es el día de salvación. Tal vez nosotros hemos pasado un buen tiempo en la iglesia, yo ya llevo 28 años, parece que fue ayer, como dice la canción. Pero saben, hermanos, podemos haber pasado mucho tiempo en la iglesia y de repente no estar siendo salvos. Y Jesús nos dice, hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Cuando todo este sistema de cosas pasen, hermanos, recién ahí vamos, ojalá que no tengamos que llegar a esa situación. Allí muchos van a valorar este momento precioso de invitación que Jesús nos hace, de venid a mí todos los que estáis cargados, que yo os haré descansar. Y entonces Jesús hace una pregunta que parece extraña, y esto es lo que quiero ahondar un poquito. Pero en realidad va al centro del problema. Jesús no solo ve tu necesidad, Él confronta nuestra voluntad. Mire qué interesante, ¿ve? Y eso es lo que a veces a nosotros no nos gusta, que Dios nos confronte. Le dijo, ¿quieres ser salvo? ¿O quieres ser sano? Yo les decía qué extraña pregunta, ¿verdad? Pero por no decir otra pregunta, ¿no? Esa pregunta parece innecesaria. ¿Cómo le va a preguntar a ese hombre que ya llevaba 38 años de enfermo, ¿quieres ser sano? Saben, pero cuando Jesús pregunta, no pregunta por falta de información. Él pregunta para tocar lo más profundo de nuestros corazones. Porque no toda persona que sufre está realmente dispuesta a cambiar, ¿sabía usted? Yo me he encontrado con personas, hermanos, que están sufriendo, tienen unas enfermedades y dicen, yo no tengo necesidad, yo soy buena persona. En serio, yo sé que usted se ha encontrado personas que están tremendamente pasando por situaciones que no quieren que se les ayude, no quieren sanar, no quieren ser transformados. Eso es triste. No toda persona que sufre está realmente dispuesta a cambiar. Hay gente que quiere alivio nada más y seguir su vida, ¿no? Pero no quiere transformación. Quiere sentirse mejor, pero no quiere rendirse completamente a Dios. Quiere que Cristo le quite el dolor, pero no quiere abandonar aquello que lo destruye. Y la pregunta es poderosa, hermanos. ¿Quieres ser sano? Amén, amén. No quiere sentir emoción. Él no le preguntó, ¿quieres llorar un rato? ¿Quieres ser una experiencia religiosa? ¿O quieres ser verdaderamente restaurado? Él le dijo realmente eso, ¿verdad? ¿Quieres ser transformado? Mi hermano, esa palabra, quiere ser sano. Eso tiene una profundidad tremenda, porque Jesús puede sanar las heridas. Usted ve cómo sanó al ciego y le volvió la vista, pero la pregunta de Jesús va más profundo. Él dice, ¿quieres que yo te sane tu corazón? Porque el problema del pecado, hermanos, está en nuestra mente. No está en el dedo podrido ni en la pata chueca, está en nuestra mente. Y Jesús quiere transformarnos todo, ¿verdad? Así es que, ¿por qué para sanar hay que reconocer la necesidad? ¿Verdad? Es una pregunta. Para sanar nosotros tenemos que reconocer que estamos en necesidad. Para sanar hay que dejar de defender la condición. Para sanar hay que estar dispuestos a levantarse de donde uno ha vivido demasiado tiempo, ¿verdad? Hoy Jesús, mis queridos hermanos, ya para terminar, sigue haciendo esa misma pregunta. ¿Quieres ser libre de ese resentimiento que tienes en tu corazón? Te dice, ¿quieres ser libre de esa doble vida? ¿Quieres ser libre de esa tibieza espiritual?
Quieres ser libre de esa incredulidad tremenda que a veces tenemos. Quieres ser libre de esa cadena que te ha tenido por años en el piso. Pero saben, yo digo lastimosamente, porque los que estamos convencidos de la gracia, del amor de Cristo, a veces quisiéramos que nos obligara. Pero lastimosamente, para fortuna de muchos, Dios no obliga. Yo quisiera que obligara a Dios, pero su carácter no es así. Hermano, no es así. Aquí aparece algo muy, pero muy humano. Cuando Jesús toca la voluntad, salen a la luz a veces las excusas, ¿verdad? Muchas veces nuestra mayor parálisis, mis queridos hermanos, no es física, sino de forma interior, como decíamos. Mira lo que dice Juan 5:7. No tengo quien me meta en el estanque, dijo el paralítico. El hombre respondió, Señor, no tengo quien me meta en el estanque. En otras palabras, estaba diciendo, mi problema es que yo estoy solo. Mi problema es que nadie me ayuda. El problema es que otros llegan primero y se van, se meten. Yo no puedo. Mi problema es que siempre se me cierra la puerta. ¿No ha escuchado estas palabras? Mi problema es que no cuentan conmigo. No reconocen mis capacidades. Y seamos honestos, queridos hermanos, su dolor era real. Él no estaba mintiendo, no estaba inventando, él estaba herido, estaba limitado, estaba frustrado este señor. Pero aún siendo real su dolor, había algo equivocado en su enfoque. Él todavía creía que su solución estaba en el agua. Escuche eso, hermanos. Da tristeza. Allí estaba el Dios creador, el Dios todopoderoso, y el tipo decía, no, yo quiero el agua, yo quiero meterme, alguien que me suba allí. Y mientras él estaba mirando el agua, la respuesta estaba de pie frente a él. Y saben, hermanos, yo les aseguro que Cristo está aquí. Está en este momento viéndote para ver qué tu mente resuelve. Si tú le dices, sí, Señor, yo quiero ser transformados. Esa es la respuesta que Dios está esperando. A veces estamos concentrados en lo que no tenemos, hermanos. Qué tristeza. A veces enfocados en quien no nos ayudó. Resentidos, heridos por el pasado. ¿Verdad? ¿Cuántas personas dicen hoy, a veces, si alguien me hubiera apoyado, yo hubiera sido esto, lo otro, ¿no? Si mis padres me hubieran metido a la universidad, hubiera sido esto. Estoy hablando porque yo era uno de esos, hermano. Si mi familia me hubiera sido diferente, si no me hubieran traicionado, si hubiera tenido oportunidades. Sí, y todo eso duele, hermano, y son reales, créalo que sí. Todo eso marca, todo eso hiere realmente. Pero el Evangelio viene a decirnos el día de hoy, en esta noche, tu historia puede explicar tus heridas, pero no tiene que gobernar tu destino. Cristo es más grande que tu abandono. Cristo es más grande que tu soledad. Cristo es más grande que tus pérdidas. Cristo es más grande que tu pasado. La Biblia dice en Salmos 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Ay, hermano, la palabra de Dios es poderosa. Entonces Jesús hace algo glorioso. No discute mucho con el paralítico, no alimenta la mentalidad de derrota de este personaje. Le da una palabra de autoridad. Cuando Cristo habla, mis queridos hermanos, imparte poder para hacer lo imposible. Él le dijo, ¿qué le dijo? Levántate, toma tu lecho y anda. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Ya dejemos de quejarnos. Levantémonos, tomemos nuestros chiringos, como decimos, y andemos. Porque es que a veces, hermanos, tenemos todo y nos quejamos. Qué triste, ¿verdad? Y aquí está el corazón del tema del mensaje de este primer día, mis queridos hermanos. Jesús le dice,
levántate, toma tu lecho y anda. No le da una explicación larga a este personaje. No le ofrece un método humano. No le pide primero prueba sus fuerzas o prueba tus fuerzas. Le da una orden divina. Y cuando Cristo ordena algo, mis queridos hermanos, su palabra lleva poder dentro de sí misma. ¿Saben? Créanlo, hermano. Yo cuando ese demonio me estaba metiendo no sé a dónde, cuando yo le dije, Jesús, sálvame, mire, no había terminado de decir la palabra. Y me soltó. Fueron 3 veces terribles, hermano. Yo no la contaba porque esta historia no se creen, hermano. Créanme. Y le doy la razón si usted me está diciendo, Ángel está echándose una mentirita ahí. Pero no tengo necesidad. Yo he experimentado la gracia de Dios en esto y en otras cosas que en la semana vamos a estar compartiendo con ustedes. Cuando Cristo ordena algo, mis queridos hermanos, su palabra lleva poder dentro de sí misma, les decía, ¿verdad? La misma voz que dijo, sea la luz, fue la luz. Él es la misma, es la voz que te dice ahora, levántate. Levántate. Eso significa, sal de la postración. No sigas tirado donde el pecado te dejó. No sigas acostado donde la amargura te dejó. No sigas viviendo en la misma derrota, en la misma cosa, la rutina. Hay personas que ya no viven, solo sobreviven hoy en día realmente. Yo lo veo cada rato, hermano. No viven, no disfrutan la vida, sobreviven. A veces sobrevivimos, vamos a meternos allí. Pero hoy Jesús nos dice, levántate, levántate de la frialdad, del conformismo, levántate del desánimo, de la incredulidad. Mire lo que dice Efesios 5:14. Despiértate tú que duermes. La palabra de Dios es poderosa, queridos. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Alguna vez usted ha visto un muerto que se levante? Bueno, acá. Pero Jesús no le está hablando a los muertos. No está diciendo a los vivos. Lo que pasa es que una persona que no tiene a Cristo en su corazón está como muerto. Dios nos libre de eso, hermanos. Nosotros estamos vivos. Y yo les agradezco porque ustedes han venido acá. Esperaba menos y yo veo que han llegado. No se preocupe. Con 2 igualmente me va a haber encendido aquí. Porque yo disfruto, yo creo en la palabra de Dios donde dice que donde hay 2 o 3 en su nombre, Él está. Y por eso yo me traigo a mi esposa, ¿va? Porque con otro más ya ajustamos el requisito. Toma tu lecho, le dijo Jesús. Eso significa, lo que antes te cargaba, ahora tú lo cargarás. El hecho había sido el símbolo de su vergüenza, el hecho, ¿verdad? Es lo que traía. Eso había sido el símbolo de su dolor. Había sido el símbolo de sus años perdidos. Pero ahora ese mismo hecho se convertía en evidencia del milagro. ¡Qué glorioso es esto, hermanos! Créanlo. Lo que antes era señal de derrota, ahora será señal de victoria. Cuando suspendía miren esto. Óigame, no, eso es tremendo, hermanos. Ya la gente, cuando miraba a ese señor ahí caminando con su camita en la mano, óigame, ¿qué es lo que pasaba por la mente? ¿Qué pasó? ¿Quién hizo eso? Y sabe, ese hombre glorificó a Jesús por esa acción, ¿verdad? Dios puede hacer eso en tu vida el día de hoy, en esta noche, en este momento. Tu herida puede convertirse en testimonio, tu pasado puede convertirse en una predicación. Tu vergüenza puede convertirse en evidencia de la gracia poderosa y misericordiosa de Dios. Y la otra palabra dice, anda. Eso significa, no solo seas tocado, vive diferente. Porque hay personas que quieren levantarse tan solo un momentito, pero el día de mañana otra vez caen de nuevo. No quieren caminar con Dios, quieren emoción, pero no quieren compromiso. A veces quieren milagros, buscamos milagros, pero no queremos obediencia. Jesús no solo le dijo levántate, le dijo anda, es decir, camina una nueva vida. Eso fue lo que le dijo Jesús. Ese es el mensaje del evangelio, hermanos. Cuando le dijo anda, le dijo tienes que levantarte en un nuevo estilo de vida. Ya no sigas si andas por allí en el adulterio, en la fornicación, en las drogas, etcétera. Ya no sigas con eso, ¿verdad? Camina en una nueva vida, camina en obediencia, camina en fe, camina en santidad. Y ya para finalizar, mis queridos hermanos, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Esto es lindísimo, hermanos.
¿Cómo nos atierra el pecado, verdad? ¿Cómo nos hace sentir? A veces como basuritas que no servimos para nada cuando pecamos. Saben, yo escuchaba un tema ahora recién, decía, un pastor le preguntó a su pastor que cometió un pecado, no sé, hizo una cosa bien fea, terminó en la cárcel, y le dijo, oye, ¿tú dejaste de amar al Señor? Y él dice, no. ¿Sabe? Pecar no significa dejar de amar a Dios. El problema fue que se apartó de Dios. Se apartó de la senda. ¿Qué le pasó a Eva? ¿Usted cree que Eva dejó de amar a Jesús? No. No. Se apartó. Estaba en el lugar donde no debería de estar. En esta noche, queridos hermanos, quiero cantarles una alabanza que justamente le escribió un amigo mío que es de República Dominicana. Y yo le hice el arreglo, hace unos cuantos años atrás. Y hace poquito, hace unos media hora, le hice un arreglo así. Usted sabe que ya la IA uno puede hacer muchas cosas, ¿eh? Esto lo hago con la IA. Por ahí está, mijo, en la cancioncita, ¿te acuerdas? Ponla por ahí. Se llama justamente El hombre de Betesda. Y cuando yo estaba haciendo el tema, dije yo, hey, una vez yo le hice un arreglo a un muchacho que se llama justamente El hombre de Betesda. Es una letra sencillita, pero muy bonita, para la honra y gloria de nuestro Dios. Dale un poquito de volumen. Si estás enfermo y has perdido la esperanza, como el paralítico del estante de Betesda, 38 largos años esperando el movimiento de las aguas. Llegó Jesús y trajo sanidad física y espiritual. Él quiere hoy sanar tu enfermedad. Persevera como el hombre de Betesda. Si te sientes cansado de luchar, porque no ves la respuesta a tu plegaria, el Señor te dice hoy no llores más. Yo traigo sanidad en mi palabra. Llegó Jesús y trajo sanidad física y espiritual. Él quiere hoy sanar tu enfermedad. Persevera como el hombre de Betesda. Trajo sanidad física y espiritual. Él quiere hoy sanar tu enfermedad. Persevera como el hombre de Betesda. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Les invito a ponerse en pie, queridos hermanos. Vamos a pedirle a nuestro Dios. Mañana traemos otro mensaje hermosísimo de la palabra de Dios. Invite a sus amigos, hermanos, no se quede en casa. Gracias a mis hermanos de la iglesia.
de donde asisto que nos acompañaron. Me siento muy alegre porque están acá conmigo, acompañándome. Hermanos, ustedes han escuchado la palabra de Dios. De nuestro favor está Dios. Quizás las luchas, los problemas son enormes, grandes, y no veamos salida a ellos, pero saben, más grande es Dios que nuestros problemas. Incluso a Dios le encanta que esos problemas grandes lleguen a nuestra vida, porque cuando nosotros confiamos en Él, Dios se glorifica. Porque Dios quiere levantar un testimonio. Dios quiere ver o desea que las otras personas vean lo que el Espíritu Santo hace en la vida de las personas. Usted hoy puede ser un testimonio para la honra y gloria de nuestro Dios. ¿Qué les parece si oramos? Querido Dios y Padre Celestial, gracias por su palabra. Es maravilloso, Señor, creerle a su palabra. Su palabra nos transforma, su palabra nos cambia, su palabra nos sana, así como este paralítico que quería buscar sanidad en el agua. Se dejó llevar por las historias, así como a veces nosotros nos dejamos llevar por tantas historias que nos cuentan de triunfalismo. Pero a veces no nos damos cuenta que nuestra respuesta está allí a nuestro lado, enfrente, como Jesús estaba allí cerca del paralítico de Betesda, que de forma intencionada Él venía a sanarlo, porque Él conocía las intenciones de su corazón. Quizás sus deseos lo guiaban a otro lado y no se acordaba de Jesús. Pero Jesús es maravilloso porque justamente se presenta allí en personas que quizás no le buscan, pero que son sinceras y tienen una verdadera necesidad. Nosotros el día de hoy, Señor, quizás no estamos inválidos, quizás no tenemos una enfermedad tan difícil, o quizás sí. Hoy, en esta noche, Padre, queremos invitar a su Espíritu Santo que nos visite en nuestro corazón y nos ayude para que seamos transformados, así como fue el hombre de Betesda. Ayúdenos, Señor, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias.